Eh, Antes de nada me gustaría serie de agradecimientos. Parece que se corta el micro. No puedo hacer. Tengo que mirar para. ¿Está bien ahí? ¿Oye ahora? Bueno, antes de nada, agradeceros vuestra presencia. Dedicar un sábado festivo del mes de diciembre para venir a un auditorio a oír charlas de ciertos personajes que hablan de felicidad y de mucho coraje. Así que gracias por estar aquí. También me gustaría agradecerle a Pilar y a todos los sociales. Me cojo el... Sí. Vamos a cambiar. Voy a tener que desnudarme. ¿Sí? Bueno, mejor así. Lo decía que quería agradecer también a todo el equipo de voluntariado y de acción social para el desarrollo humano por haber organizado este evento. Hace 3 años estaba ahí sentado, hoy estoy aquí, así que es la segunda vez que estoy en este estrado, pero esta vez como ponente. Y también me gustaría reconocer y agradecer todas las ponencias previas que ha habido. El permitirme o dejarme para el último minuto me ha permitido recopilar cierta información. Quizás tenga que parafrasear a alguno de los ponentes previos que me han completado un poco lo que quería hablaros hoy. El objetivo de la ponencia es dar un poquito de luz, hablar de felicidad laboral. Me consta que es un tema bastante desafiante en un momento o en una situación social en la que nos encontramos. Pero recientemente me hacían esta pregunta en un canal local de televisión en Cataluña, si ser feliz en el trabajo era posible. Yo personalmente pienso que sí y confío que después de la charla podamos estar más o menos de acuerdo con esta afirmación. En cualquier caso, ese es uno de los propósitos y objetivos. Y también, al final de la charla, os ofreceré 2 regalos para que los llevéis a casa y podáis profundizar sobre el tema. Si por cuestiones de tiempo y presión se me olvida, recordadme que tenéis la promesa de 2 regalos antes de que me marche del estrado. Para la ponencia de hoy, Felicidad Laboral, voy a utilizar 2 herramientas. Una herramienta que va a ser una imagen, que nos va a servir para darle una forma visual a lo que quiero contaros, y al mismo tiempo voy a utilizar una historia verídica, que va a ser un poco el hilo conductor que nos va a permitir seguir la ponencia. La imagen es simple. Imaginaros la felicidad laboral como una enorme tabla de madera. ¿Con cuántos soportes, anclajes o patas consideráis que podemos sostener esa tabla enorme de felicidad laboral? Bien, veo que hay distintas opiniones y seguramente todas son válidas. No lo he oído, pero quizás alguien pudiera pensar que con una única pata se puede sostener una tabla. Y puede llevar razón. El otro día paseaba por la playa y ¿sabéis este tipo de personajes que son muy famosos en las Ramblas de Cataluña y aquí en Madrid también en el Retiro, que se visten y que son así como estatuas, ¿no? Estatuas humanas que tienen diferentes temas, ¿no? El otro día paseando por la playa había una estatua que llamó mi atención, porque visualmente esta persona estaba sentada en el aire. O sea, era impresionante porque la primera reacción es la del ¿qué está pasando aquí? ¿Esto cómo es? Bueno, es evidente que este señor utilizaba un artilugio donde estaba sentado sobre una silla con una única pata que le sostenía y que no se veía. O sea, que se puede sostener, digamos, nuestra felicidad laboral en una única pata. También podríamos hacerlo con 2 patas,
dependiendo un poco de la forma de la mesa, bueno, estaría más o menos sostenida. Pero a partir de 3, que he oído muchas personas que decían esto, es donde podemos dar realmente o sostener la mesa de forma sólida. Entonces, la propuesta de hoy es hablaros de lo que yo considero las 3 fundamentos, los 3 fundamentos de la felicidad laboral. Para ello voy a utilizar una historia verídica, como os he dicho antes, y la historia comienza en octubre de 1995. Hay un madrileño, entrado en la treintena de años, que después de haber hecho una transformación personal o estar viviendo una transformación personal y profesional, emigra a un país europeo. Esta persona llega al nuevo país con mucha ilusión, no le costó nada dejar España porque iba muy ilusionado con un nuevo amor, y llega al país y lo primero que se plantea es ¿de qué voy a vivir? ¿Cuáles son mis posibilidades? Él hace un primer análisis, mira cuáles son las dificultades que se encuentra, una de ellas es el idioma. En ese país se hablan 2 lenguas oficiales y él no habla ninguna de las 2. Tiene también el hándicap de que es un país donde no conoce a nadie, no tiene familia, no tiene amigos y está relativamente solo en lo que es el aspecto social. También se encuentra que el hecho de no hablar idiomas le imposibilita el 90% de los trabajos a los que podría acceder. Cualquier trabajo que tenga una conexión de cara al público, difícilmente lo tenía. Posibilidades. Entonces él se plantea y dice, bueno, en esta situación, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuáles son mis ventajas o cuáles son, en cualquier caso, las posibilidades que tengo de solventar este problema? Y hace un análisis. ¿Qué me gusta? Bueno, me gusta cocinar, quizás detrás de una cocina no necesito hablar tanto con el público. Me gusta comunicar, soy una persona bastante comunicativa, pero claro, si no hablo las lenguas, ese se queda un poco corto. Me gusta mucho el baile. Yo realmente no soy profesional, pero oye, a lo mejor podría dar clases de baile. Y además, acabo de llegar a este país recién reconocido como terapeuta en una determinada técnica y bueno, quizás el idioma no pueda ser o no sea una limitación importante y decide hacer eso, iniciar cursos de baile y abrir una pequeña consulta en su casa. Con esto lo que consigue es lo que podríamos denominar la primera pata. La primera pata tiene que ver con el sustento. Toda persona tiene una necesidad, especialmente en la sociedad en la que vivimos, que es bastante individualista. Necesita de un sustento, necesita de alojamiento, necesita de nutrición, necesita algo de dinero para cubrir sus necesidades básicas, de teléfono, necesita dinero para viajar a su casa, para ver a su familia. Todo este tipo de necesidades que podríamos denominar necesidades básicas podrían conformar esa primera pata que sostiene la felicidad laboral. Tiene que ver con todo el aspecto material. Es la de necesito dinero para sobrevivir. Pues bien, nuestro personaje efectivamente empezó su consulta individual en casa, empezó a dar cursos de baile y bueno, aquello funcionó. Más o menos, ganaba cierto dinero, consiguió un apartamento de alquiler, podía pagar sus facturas y llegó a un punto donde consiguió solventar el primer desafío, que era el sustento. Pero pasado un tiempo, se encontró con una necesidad añadida. Él se planteaba la del, bueno, yo en este país, hombre, estoy bien, he conseguido un equilibrio económico que me permite vivir donde vivo, pero claro, yo aquí estoy más solo que la una. No tengo amigos, solo tengo clientes que de vez en cuando vienen a mis consultas o a mis cursos de baile, pero realmente no tengo vida social. Entonces surgió una segunda necesidad que tiene que ver más con el aspecto emocional, que podría ser la segunda pata de nuestra mesa. Todos necesitamos, cuando hablamos de felicidad o de bienestar laboral, no solo cubrir nuestras necesidades financieras, que podríamos sostener nuestra tabla solo con ese aspecto,
pero es más equilibrado si podemos compaginarlo con un aspecto emocional. Un aspecto emocional que tiene que ver pues, con sentirse reconocido, con tener cierto contacto social que te permita también cubrir tus necesidades afectivas. Y en el caso de nuestro personaje, aunque fuera una cosa externa, es decir, él tenía un trabajo autónomo que le imposibilitaba conseguir ese segundo fundamento, pero en la vida real no importa si ese segundo fundamento de la felicidad laboral lo encontramos dentro de nuestro trabajo o fuera de nuestro trabajo, porque al fin y al cabo nuestra vida es un poco lo mismo. En el contexto de la empresa es algo que a mí me gusta llamar el salario emocional. Es decir, yo tengo mi salario económico que cubre mis necesidades básicas, mi primera pata, y luego hay un salario emocional que tiene que ver pues, con la flexibilidad de horarios, por ejemplo, o con la flexibilidad o el sentirse que tus ideas son reconocidas, que puedes hablar abiertamente sobre tus ideas creativas dentro del contexto laboral en el que te encuentras. Tiene que ver también con la adaptabilidad, es decir, que una empresa sea flexible y adaptable a las circunstancias que puedan surgir. En fin, hay una serie de parámetros que una vez que tenemos cubiertas las necesidades monetarias, económicas, entran en juego y sería nuestra segunda pata. Volviendo a la historia de nuestro personaje, esta persona lo que decidió fue simplemente buscar un empleo. Es decir, si mantenerme como terapeuta o mantenerme como profesor de baile me ha servido en un momento dado de mi vida para cubrir una necesidad puntual, ahora tengo otras necesidades que son quizás de mayor importancia y que necesito cubrirlas. Entonces, esta persona lo que hizo fue pues, simplemente buscar un empleo. Como tenía las limitaciones que hemos dicho, pues optó por encontrar algo que se ajustara a su perfil. Y tuvo la suerte de encontrar una empresa española en un país europeo. Entonces se solventaba todo el problema de las lenguas, ya no necesitaba hablar los dos idiomas oficiales del país, y dijo, bueno, voy a coger este empleo, porque de alguna forma me va a permitir hacer un círculo social, me va a permitir nutrir las necesidades emocionales que ahora mismo no tengo con mis otras dos actividades, y bueno, pues estaré relativamente, no sé, 18 meses, 2 años, un poco hacerme un círculo social. Encontró este empleo en una empresa española y aceptó un puesto de trabajo que estaba muy por debajo de su perfil, pero que para él era suficiente. Iba a conseguir lo que quería, sustento económico y sustento emocional. Tenía ya 2 patas de la felicidad laboral. Y pasó un tiempo. En el caso de nuestro protagonista, como es una historia verídica, pues pasó muchísimo tiempo. Porque fue más allá de los 18 meses, fue más allá de los 2 años. Y pasados concretamente 10 años, surgió una nueva necesidad. Digamos que este hombre hizo carrera en esa empresa, ¿eh? En total estuvo 12 años con la empresa. Pero lo que nos importa es cuál fue la tercera necesidad a la que esta persona se confrontó y que podríamos denominar nuestra tercera pata dentro de esa estabilidad de la felicidad laboral. ¿Alguien tiene alguna idea? Más alto porque no os oigo. ¿Cómo? Satisfacción personal. El reconocimiento profesional estaba en el segundo apartado. Autorrealización. Eso va sonando. Bueno, aquí voy a permitirme el lujo, no sé si el doctor Rojas todavía está en la sala. Posiblemente no, ¿no? Bueno, voy a parafrasearle, porque él ha utilizado 2 palabras o 2 frases que es la del wow, acabas de completar mi ponencia, gracias. Y él ha dicho esta mañana algo así como amor por tu trabajo y trabajar con amor.
Eran las dos frases más o menos que él ha utilizado, ¿no? Bueno, tienen que ver mucho con esto. En palabras más mías, de mi lenguaje habitual, tiene que ver con el sentido del trabajo, con lo que yo llamo el alma del trabajo. Llega un momento, o puede llegar un momento para ciertas personas, no necesariamente para todos, concretamente para nuestro personaje llegó ese momento, en el que sus necesidades básicas, las económicas, estaban más que solventadas, ganaba una pasta, estaba en una empresa súper seria, las emocionales también, era súper reconocido dentro de la estructura empresarial. El equipo de trabajo que tenía era maravilloso. Prácticamente era el trabajo ideal. De hecho, para muchas personas era el trabajo ideal. Pero ¿qué ocurrió con nuestro personaje? Él se vio confrontado a una nueva búsqueda interior en la que decía, ¿pero yo qué hago aquí? ¿Realmente lo que estoy haciendo me llena? Es que el trabajo que yo realizo da sentido a mi propósito de vida. Reflexionemos sobre esto. ¿Cuál es el propósito de vida? Cada uno tenemos una respuesta. No hay una única respuesta. Pero es evidente que podemos confrontarnos a esto. ¿Aquella actividad que yo realizo profesionalmente es que me llena al 100%? ¿Es que siento amor en el trabajo? Veo algunas cabezas que hacen así. Cachis, esta no la tengo yo, ¿eh? Antes de seguir, permitidme para interactuar un poco con vosotros. ¿Cuántos en la sala son todavía estudiantes que no han entrado al mercado laboral? Que levanten la mano, por favor, si hay alguno. Nada, a los estudiantes no les interesa la felicidad laboral. ¿Cuántos de vosotros sois trabajadores por cuenta ajena? ¿Trabajáis para un empleado, un empleador, una empresa? Vale. ¿Cuántos de vosotros sois autónomos, independientes, empresarios? Perfecto, me encanta. No, quería tener un poco, hacer un... ¿Cómo se dice? Un sondeo, gracias. Quería hacer un sondeo porque cuando me planteé la ponencia me decía, bueno, ¿qué tipo de público voy a tener yo allí? Yo dentro de mi actividad profesional como formador tengo dos grupos. Tengo el grupo empresarial donde todo el mundo es homogéneo, quiero decir, si trabajo en una empresa con un equipo, pues ya sé el perfil de las personas que van a estar allí. Todas trabajan en la misma compañía. O tengo el público abierto donde me puedo encontrar de todo. Una ama de casa, un estudiante, un ejecutivo, un fontanero, un carnicero, da igual. ¿Perdón? ¿Un jubilado? ¿Un parado? Efectivamente. Entonces, bueno, era por hacer un sondeo de cómo iba la cosa. Gracias por vuestra respuesta. La tercera pata tiene que ver con lo que ya he dicho, el alma del trabajo. Es el sentimiento en el cual yo estoy íntegramente conectado a lo que para mí es importante en la vida. Es algo que me da no solo la integridad, sino la fuerza suficiente incluso para equilibrar las otras dos patas. Cuando yo la actividad que realizo la hago desde el corazón y para el corazón, es decir, al servicio de los demás, entro en una dimensión donde la felicidad laboral realmente es plena, a mi juicio. Es una opinión personal. Pero estoy convencido de que ese factor es muy importante para poder equilibrar este aspecto. Voy estupendamente bien de tiempo. Nuestro personaje nuestro protagonista, tomó una decisión que a luces o a la visión del exterior suponía prácticamente una locura. Dejó 12 años de antigüedad en uno de los grandes bufetes de abogados de este país, con un salario razonablemente alto,
con un entorno laboral razonablemente bueno, porque sintió la necesidad de hacer algo distinto y se marchó. Esta persona actualmente se dedica a la formación y tiene el privilegio de daros hoy esta conferencia. Hace 2 años, cuando estuve en esta sala sentado como oyente, hubo una vocecita que me decía, algún día tienes que estar en ese estrado. No era muy difícil, porque yo ya formaba parte de desarrollo humano, pero era evidente que no estaba listo para hacerlo. Creo que hoy he dado un gran paso en mi proceso personal y en mi proceso profesional, de poder hablaros de algo que para mí ha sido un descubrimiento desde hace muchos, muchos años. Hace un momento hablaba con el padre de Maku, la chica de la risoterapia, y me preguntaba mi perfil, mi background académico. Yo le decía, mira, empecé a trabajar a los 15 años. Dejé los estudios en el 3º de bachillerato, con lo cual no he ido a la universidad, no tengo título universitario. Y mi background es la calle, como a mí me gusta decir. Entendida la calle en el sentido de la experiencia. Hace más de 35 años que estoy en el mercado laboral. Y durante estos 35 años siempre he tenido un sueño, que era de qué forma yo puedo compaginar aquello que me motiva y me gusta con el entorno del mundo del trabajo. Porque la educación que yo he recibido, y me imagino que la que vosotros hayáis podido recibir es similar, es que el trabajo es sustento, punto. Hay que trabajar para vivir, punto. A mí nadie me ha enseñado a que el trabajo puede ser un motivo de satisfacción, pero no solo de satisfacción, sino de creatividad, de ilusión. El trabajo se puede convertir, y me ha encantado esta mañana escuchar al doctor Rojas sobre esto, es que el trabajo puede ser la esencia de la felicidad en nuestra vida. Entonces, cuando hace 2 años, por estas cosas que pasan, había un ponente esta mañana también que hablaba de ciertas sincronicidades, no utilizaba esta palabra, pero las casualidades, decía él, ¿no? Cuando hace 2 años, casualmente, alguien me ofreció la oportunidad de hacer este proyecto, para mí fue como la de, ¡wow! Ya era hora. Por fin he encontrado aquello que me gusta hacer. Hablar de felicidad laboral en los momentos en los que estamos ahora es un desafío. Porque el riesgo que corre la sociedad actual es que volvamos a intentar mantener nuestro bienestar laboral en una única pata, en la primera, que es la del sustento. Y no hay nada malo en ello. Cuando tienes que focalizarte en un único fundamento, lo haces, no pasa nada. De hecho, está bien. Pero si tienes la visión de que tu trabajo, de que tu actividad profesional o laboral puede llegar a convertirse en algo mucho más que el sustento económico o el sustento emocional, que ya está bien, tener los 2 primeros. ¿Cuántos de vosotros les gustaría o se conformaría con los 2 primeros? ¡Qué poquitos! ¿Cuántos quieren tener los 3? ¡Wow! Bueno. Bien, el ideal es ese. Pero incluso si el primero es el único foco de atención, simplemente saber que hay más.
y que además es posible. No voy a entrar en detalles de qué podríamos hacer para conseguirlo. Voy a hacer un paréntesis. Ayer hablaba con una amiga de este tema en relación a la charla que iba a dar hoy. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? Y ella me decía, joder, es que con el tema de la crisis, un poco hablando lo que he dicho antes de la primera pata monetaria, la segunda que es la emocional o sustento emocional y el sentido del trabajo, el alma del trabajo. Ella me decía, claro, es que la crisis lo que va a hacer es que todo el mundo se tenga que focalizar en el primer nivel, por llamarlo de alguna forma, es en esa pata puramente monetaria y económica. Y yo le decía, qué interesante, yo no lo veo así. Y ella me decía, ¡guau, qué interesante! ¿Por qué no lo ves así? Y yo decía, porque la crisis lo que está haciendo es que nos está confrontando de tal manera que cada uno de nosotros estamos en la obligación, ya no es una cuestión de elección, es una cuestión de obligación, de plantearme qué más puedo hacer yo por la sociedad. ¿Qué más puedo hacer yo para mejorar mi situación laboral? ¿Qué más puedo hacer yo para resolver esta crisis? Esa es la forma en la que a mí me gusta verlo. Y creo que es una oportunidad que tenemos todos de replantearnos cuál es mi relación con el trabajo y cuáles son mis deseos en relación a mi trabajo. Entonces, volviendo un poco a la respuesta, para mí una de las claves es revisar el sistema de creencias. Necesitamos conocer cuáles son las creencias que yo tengo en relación al trabajo. Porque que el trabajo es una lucha o una necesidad básica, son cosas que todos hemos mamado. En la escuela, en la familia, en la sociedad, en los periódicos. Eso ya no sirve. Porque si seguimos pensando así, vamos a seguir teniendo lo que tenemos ahora. ¿Cuántos de vosotros queréis cambiar la situación que tenemos de la crisis? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer algo por ello? Primero, revisión del sistema de creencias. Segundo, revisión de habilidades y talentos. Otra de las cosas que no nos han enseñado en la escuela es a tener herramientas de autoconocimiento. Ya no voy a hablar del personaje, voy a hablar de mí, porque ya sabéis que es el mismo. Cuando yo me puse a dar clases de baile, que fue por una cuestión puramente de necesidad, yo tuve que hacer este ejercicio. Bueno, si no puedo trabajar de camarero porque no sé hablar el francés, tendré que hacer algo. ¿Qué sé hacer? Claro, yo nunca he estudiado para ser bailarín, ni mucho menos para ser profesor de baile. Eso lo puedo asegurar. Jamás se me hubiera pasado por la cabeza que pudiera dar cursos de baile. Pero en un momento dado de revisión y en una circunstancia concreta, yo sabía que podía hacerlo. Porque en un país europeo el nivel de salsa y merengue, que era lo que yo enseñaba, era más que suficiente para poder dar cursos de baile. Y funcionó, os aseguro que funcionó. Bélgica. El país era Bélgica. Os podría contar más. Cuando estuve en Estados Unidos haciendo mi primera formación como terapeuta, también me vi un poco confrontado con este tipo de cosas. Pues, chica, hacía paellas en casa. Yo tampoco he estudiado hostelería, te lo aseguro. Pero tengo talento para la cocina. Hay una parte de mí que le resulta fácil. Por supuesto, yo no podría arreglar la fontanería, porque no tengo talento, ni me interesa, ni me siento capaz. Pero cuando hacemos el ejercicio de revisar creencias y de revisar cuáles son mis talentos y habilidades, nos damos cuenta de que hay cosas que parecen imperceptibles para nosotros en las que eventualmente podrían ser una solución. Y ahora ya te hablo de la experiencia de las personas que vienen a mis talleres, a nuestros talleres, porque los suelo coliderar con otra persona. Había el caso concreto de un joven que era un apasionado de la jardinería. Es que le encantaba. Pero claro, era una pasión que le venía desde
Pues me gusta la jardinería. 3 minutos. Ok. Cuando estuvo en nuestro taller y estuvimos revisando cuáles son tus talentos, tus habilidades, bueno, hacemos una serie de ejercicios, en fin, confrontamos a las personas, les animamos a que se chequeen un poco y a que se apoyen unos a otros y que se vean. Oye, pues yo a ti te veo un buen cocinero, pero ¿qué me dices? Si yo no, ¿sabes? Jugamos. Este hombre salió del taller con el firme compromiso de dedicarse a la jardinería. Lo descubrió allí. Meses más tarde nos confirmó que había montado una empresa de jardinería. Entonces, ¿es posible? Yo estoy convencido de que sí. ¿Cuándo va a ser el momento en el que todo el mundo consiga? Cada uno tiene su proceso y cada uno tiene su camino y cada uno tiene también su compromiso de encontrar el trabajo que realmente le apasiona. Pero a mí me ha llevado muchísimos años, 35 años. A otros les puede llevar 2 fines de semana en un taller. Y lo encuentran y dicen, si es que lo mío es la jardinería. Y va y se monta una empresa de jardinería en 2 semanas. Dices, wow. No importa cuándo. Para mí lo más importante, y esto es algo que tiene que ver con las metas, que también hemos hablado de metas y objetivos en el día de hoy. Para mí lo importante de una meta no es tanto llegar a ella, sino tener un motor de motivación en el camino que me hace seguir andando. Entonces, cualquier meta que nos pongamos, sea la que sea, si en este caso es encontrar mi trabajo ideal, que sirva como motor en el camino. No hay que cambiar mañana de empleo, sobre todo si te está dando el sustento que necesitas. Pero sí con el foco de algún día yo sabré qué es lo que quiero hacer en mi vida y lo conseguiré. Muchas gracias. Un minuto. 1. Página web www.felicidallaboral.com. Podéis descargaros un manual de trabajo, de autotrabajo, que son las 8 claves de tu felicidad laboral. Os recomiendo que lo hagáis porque no tiene nada que ver, a ver si tiene que ver, pero no es repetitivo a lo que hemos hecho hoy. Es un manual de trabajo práctico para poner en marcha esta reflexión sobre nuestras creencias. Y el segundo lo tenéis en mi tarjeta de visita por la parte de atrás. Hay un manual también que podéis descargar en otra página web, que son los 4 pasos para construir vuestro futuro. Gracias.